Perdón, disculpen. Y esta tarde vamos a comenzar, ¿no?, el culto de la tarde. Para eso vamos a eh, buscar, ¿no?, un himno, el himno 195. 195, ven amigo al dulce Jesús. Ven amigo al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que precio pecó, ven buscando a sus pies compasión. Tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, vamos a buscar otro himno. El himno número 108. Himno número 108. Mi bendito Redentor. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y mi amarga muerte llenará, lleno de horror sobre una cruz. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Hoy al canto alegre, vivo gozoso, desde ese día en él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que es el doy para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, vivo gozoso desde ese día en que le creí.
cuando te amo, mi amigo fiel. Servirle quiero, llorarle más. Mi vida toda es solo de Él. Gloria a su nombre, siempre jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso. Miro su cuerpo sangrando por mí. Hoy viento alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Sí, vamos a cantar otro himno. El himno número 307. Himno número 307. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz hállame de alzar, será mi canto aquí, más cerca, Dios, de ti, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún ahí ha de llevarme a ti, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al despertar te alabaré, de gracias un altar te levantaré. Allí mi corazón eleve su oración, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Sí. Hermanos, buenas tardes. Culto de la tarde, no mucho tiempo no hubo. Creo que olvidaron varios hermanos. Alguien está buscando terreno, tal vez, ¿no? Pero hoy tenemos culto de la tarde. Entonces orando empezamos, ¿no? Orando, ya empezamos culto de la tarde. Dios Padre, esta mañana, esta tarde estamos muy agradecidos. Dios nos permitió, después de recibir la salvación, no haga la vida de creencia solos, porque Dios, sabiendo a nosotros, otra vez llegando pensamientos, otra vez llegando tentaciones, sabiendo esto todo, Dios, y dio a nosotros, tu iglesia, también tus siervos. Dios Padre, esta tarde también, ese culto de la tarde, escucharemos tu palabra, así recibiendo la guía de Dios, la guía de la iglesia en nuestra vida.
siempre estando el Señor, luego la guía del Señor, protegiendo, guiando, a través de nosotros va a mostrar, va a manifestar la obra de Dios. Esta tarde también dejamos ese culto todo en su mano, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Culto de la tarde, ¿qué le parece? Muy cerca, ¿no? Terminando culto de la mañana, luego culto de la tarde. Aquí en Sudamérica la mayoría, ¿no? Culto de la tarde así está cerca. Después culto de la mañana y luego enseguida culto de la tarde. Porque los hermanos regresan a su casa, no vuelve, porque por lejos, ¿no? Lejos dice. Claro, aquí grande, también para llegar cuesta. Pero yo también, estando en la iglesia en Corea, y porque cada día hace culto en nuestra iglesia, eso mi duda es, ¿no? Más que no es mi duda, no quería, por eso quería no buscar, que cada día hace culto. Fuera de culto también bastantes reuniones. Luego domingo, ¿por qué 2 veces? Porque no me dejan, ¿no? Jugar con mis amigos. En el caso de Iglesia Corea, 2 veces también domingo, culto de domingo 2 veces realiza. En la mañana, luego en la noche, ¿no? 7 de la noche. Porque la mayoría todo tiene su auto, con su auto viene. Aunque lejos, todo viene, ¿no? Junto con su familia. Así escuchando la palabra se queda en nuestra vida. Entonces esa tarde también, ¿no? Culto de la tarde primero entre los hermanos. Esta semana pasada recibimos, ¿no? Los pastores, Pastor Yongkuk Pak, también Pastor Gabriel Kim. Escuchamos. Entre los hermanos también quieren te explicar esa tarde libremente. Adelante, ¿no? Libremente y te explicar. Y no mire al suelo, ¿sí? Porque a la hora de testimonio, ¿por qué mira al suelo, no? Ya, entre los hermanos, ¿quién quiere te explicar? Ya, los hermanos, todos, no participaron del seminario bíblico, no escucharon. Sí. Buenas tardes, pastor y hermanos. Voy a compartir Números capítulo 21. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Eso nomás. Y durante el seminario, ¿no? Por la visita del pastor escuchábamos la palabra. Cada día era distinto. Y el primer día cuando compartía acerca de Génesis capítulo 3, ahí lo que hablaba de Eva, ¿no? Entonces, como él decía, ¿no? Que uno hablaba su pensamiento y calculaba la palabra de Dios en su vida, en vez de creerlo de frente, decía, ¿no? Que Dios odiaba que una persona escuchara la palabra de Dios con su pensamiento así. Entonces, fuerte, ¿no? Me llegaba en mi corazón también así escuchando ese día, ¿no? Yo no pensaba de esa manera jamás, ¿no? Acerca de ese punto de la Biblia, de Génesis, que yo estaría calculando la palabra de Dios. Esto sí, esto no, o es real o no es real, es verdad o no, así en mi corazón, ¿no? Entonces, escuchándole al pastor, aunque bastante compartía, hablaba, entonces yo me quedaba con eso, ¿no? Que yo también en mi vida calculo las cosas, la palabra de Dios, para poder escuchar así, o al escuchar con mi pensamiento así, ¿no? Entonces cada día, ¿no? También como esta mañana decía el pastor, ¿no? Uno habla de su pensamiento es de la carne,
¿no? Pero la única verdad es la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice así, ¿no? Entonces yo también meditaba en mi corazón, pensaba, ¿no? ¿Cómo yo estoy viviendo, no? Totalmente carnalmente, ¿no? Solamente creyendo mi pensamiento o viendo por mi vista, pero menos por la palabra de Dios. Yo pensaba carnal es aquella persona que comete pecado, que hace su deseo. No, en ningún momento estuve pensando que era carnal por no creer la palabra de Dios, ¿no? Por no considerar Dios en mi vida, así. Entonces, así, cada día escuchando la palabra, me reflejaba mi corazón y tenía agradecimiento, gozo, ni sueño me llegaba. Sí, un día estuve durmiendo también, ¿no? Pero generalmente no, y también gracias a Dios con los ministros también compartiendo, escuchaba, ¿no? Similar también la palabra, ¿no? Y que era que importante, ¿no? En mi vida. Poder sí o 100% creer la palabra y que Dios va a trabajar en mi vida, no vivir solamente según mi pensamiento, porque eso no es verdad, ¿no? Lo que yo vea, lo que yo crea o piensa, no, lo que yo sienta no es real, no importa eso, sino lo que Dios dice, eso es lo que va a hacer en mi vida, sí. Por eso aquí cuando la serpiente les mordía, tenían que solamente mirar a la cruz y no hay problema, puede ser curado así. Entonces yo también, ¿no? Qué loca yo, ¿no? Así viviendo según mi pensamiento cada día, según mi punto de vista, perdiendo mi tiempo así, ¿no? Entonces tenía agradecimiento así en mi corazón. La verdad es, Jesucristo está conmigo. Jesucristo va a hacer como Él quiere cada día. Pues yo no tengo que procurarme de nada, no esperar nada más la gracia de Dios cada día, ¿no? Que me permite junto a mi familia, en la iglesia, así, ¿no? Yo sin merecer podía estar en el seminario, puedo, ¿no? Oír ese tipo de palabras, consejos en mi vida, ¿no? También para mis hijos, así, para mi matrimonio, así. Entonces, realmente no soy nadie, pero tengo defectos y debilidades horribles, pero Dios no considera ver eso, ¿no? Entonces Dios me ama y Dios tiene esperanza en mi vida, ¿no? Yo no tengo nada, así que no tengo que vivir por mi sentimiento o así, ¿no? Estaba recibiendo estos días, ¿no? Dios va a hacer lo que Él quiere y lo que Él diga. Nada yo puedo cambiar, ¿no? Solo me toca recibir nada más cada día, así lo que venga. Igual en mis dificultades, en mis situaciones, es necesario, porque por ellas puedo también pensar, meditar. También durante el seminario, yo pensaba que yo no voy a hacer nada, sino normal, todo así. Pero teníamos responsabilidades, también Samoni, viva como dueña, sino vea como dueña. Entonces yo pensaba en esa palabra, ¿no? En mi corazón, ¿cómo tengo que vivir así, no? Si estuviera Samoni, ¿cómo vería aquí? ¿Cómo estaría así, no? También pasaban situaciones dentro de las actividades. Entonces yo no podía culpar ni juzgar a nadie, porque Dios no dio eso a ellos, sino a nosotras, así. Entonces, pensando en ese corazón y pensando en la imagen de nuestra misión, también cambiando mi corazón, avanzaba. Y agradecida también con las hermanas que nos apoyan, ¿no? Aunque si no recibo la gracia de Dios, nadie me puede ayudar también, ¿no? Entonces, eso yo veía, ¿no? Por eso estaba agradecida. Yo veía, ¿no? Que no estoy sola, así, ¿no? Entonces, también otros negándose, cargándose, sufriendo, pero caminaban juntos la batalla, así pensaba yo, ¿no? Entonces, también Samani me pedía comprar verduras, cosas así. Para mí mejor es hacer las cosas aquí que comprar, porque al comprar también tengo que pensar mucho, ver mucho, cómo sería mejor, para cuántos días esto va a durar. O sea, es más duro el peso, ¿no? El trabajo, el pensar más que hacer las cosas así. Entonces yo también me equivocaba comprando también. Gracias a ese error también yo podía recibir comunión, como decía la misionera en la comunión hoy día, ¿no? Aún en broma, aún en alguna cosa o exhortación o intervención, eso sí o sí hay un corazón, decía, ¿no? Entonces por eso me sentía muy agradecida con Dios, así, ¿no? No necesito procurar ni esforzarme, simplemente oír nomás. Cometí error, falta también aceptar, reconocer y avanzar, no quedarme ahí así. Entonces así
yo tenía agradecimiento a Dios y que Dios también me daba otro corazón también para ver las cosas, y solamente es pedir, ¿no?, a las hermanas también, y ayudan, así se prestan también las hermanas. Por eso no soy yo sola la que hace las cosas, sino juntas hemos hecho así con las hermanas aquí, con las jóvenes. Aunque a veces yo menosprecio a las jóvenes, tienen defectos, debilidades, pero en el momento del trabajo también no hay otras más que ellas que te van a ayudar así, ¿no?, que están contigo, pese a lo que sea. Y no es para uno, ¿no? Entonces así yo tenía, ¿no?, el valor de cada una persona, ¿no? Entonces en mi vida también, de mi entorno. Entonces eso quiero agradecer a Dios, ¿no? No es para mí, no es mío, sino es Dios quien hace las cosas. Y si yo tengo dificultad, problema, ¿qué problema así? Simplemente mirar a Jesucristo, mirar a Dios así. También hubo la ceremonia de graduación. Yo pensé que no voy a ir así, ¿no? Porque como estamos acá encargados, pero también tenía que ir, ¿no? Porque son mis estudiantes y eso, aunque tampoco nadie es indispensable también, ¿no? Bueno, finalmente Dios me permitía su gracia de poder ir, y los estudiantes estaban muy felices. Y pues al día siguiente fue la clase también nuevamente, el día viernes, y estaban reclamando algunos porque de verdad se puede ver el mundo del corazón de las personas, ¿no? Hay dos estudiantes que quieren ser nombrados, pues, ¿no? Y pues todo a su manera, en sus teorías, ¿no? Pero no puede, no sale el olor del evangelio así, ¿no? Entonces estaban reclamando porque hasta hubo error de nombramiento, ¿verdad?, de nombres. Entonces, ay, así, todo puede suceder de verdad. Pero el punto no es eso, ¿no? Aunque una persona estaba reclamando a un estudiante, pero los mismos estudiantes que fueron nombrados, ellos mismos estaban como defendiendo, ¿no? O sea, yo no sabía, ¿qué le voy a decir? Así pensaba, pero ellos levantando la mano: licenciada, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos, porque aunque hubo error, eso no es problema. ¿Por qué? Dios sabe nuestros corazones. Así ellos decían. Entonces así yo también podía decir, yo no podía hablar nada, ¿no? Entonces así Dios también cubría las faltas, y los estudiantes, dos eran de mi curso nombrados evangelistas, estaban muy contentos. Al principio como que no querían también ellos, ¿no? Entonces, pero según su testimonio, sí podían ser ellos para trabajar también en la misión. Entonces, y así, nunca pensé, ellos testificaron ayer, nunca pensé que me estarían tomando en cuenta, dice, ¿no? Se sentían tan motivados, tan altos sus autoestimas por estas cosas que realizamos, ¿no?, por la misión. No es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ellos valoraban en gran manera. Entonces me daba mucha alegría en mi corazón, ¿no? Y viendo también a esos otros estudiantes, indirectamente, no entiendo por qué nombran si no tienen los dones bíblicos así. Entonces así, como ellos quieren ser nombrados, estaban cuestionando así, ¿no? Orando a Dios también hay que dar la respuesta a ellos con la palabra también, ¿no? Entonces, por eso también agradezco a Dios, ¿no? Realmente no es cómo eres tú o quién eres tú, sino simplemente es Dios quien está trabajando, y nosotros somos parte de eso, ¿no? Y agradezco a Dios que también me usa aún para anunciar el evangelio de esa manera, porque yo, si no anuncio el evangelio, yo también no tengo corazón o así esa necesidad de oír la palabra de Dios o tener más atención a la palabra de Dios, por el mismo hecho de que los estudiantes o las personas hacen preguntas y cuestionan también la palabra. Por lo menos una parte de mi vida, eso me empuja a tener más interés también a escuchar la palabra de Dios y recordar y anotar así, ¿no? Porque recibo las respuestas ahí, porque hacen preguntas los estudiantes, ¿no? Por eso estoy agradecida por este tiempo que Dios nos permitió, no importa la situación, la dificultad, sino avanzar por la promesa de Dios, ¿no? Y quiero agradecer eso. Muchas gracias. Ya, otro hermano también, sí, antes de escuchar, ¿no?, la palabra, ¿alguien más quiere explicar? Adelante. Buenas tardes.
Yo me siento muy agradecida porque me permite participar del seminario también. Quería compartir un poco, cómo yo recibí la salvación. Cuando yo tenía 12 años, yo en el culto de niños yo recibí, porque antes te compartían con corazoncitos, que eso, y tenía mucho agradecimiento, a Dios, porque me dio la salvación a mí y a mi familia, y pensaba, mucho, porque recientemente como recordaba, a través de la palabra, como yo no merecía, la salvación, y yo recibí a través de esta palabra, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Para un niño es más fácil recibir, porque yo recuerdo cuando era niña siempre participaba del culto, siempre me gustaba, y de repente, como no entendía al principio, pero cuando la evangelista compartía, sobre el pecado y cómo entra el pecado al mundo y así, y para mí era normal, este evangelio, como cuando recibes desde niña es normal ya en tu vida, y es como que fácilmente olvidas, el agradecimiento a Dios. Y también escuchaba, en el seminario Levítico 17:11. Aquí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y al escuchar este versículo, el pastor compartía, que Dios hace, nuestra vida, todo. Cuando una vez que nosotros recibimos la salvación, Dios ya hace todo, para nuestras vidas. Y la verdad, como yo no tenía fuerza, en mi casa, como cuando me sentía, tengo todo allá, pero no era feliz otra vez, así yo me sentía, pero pensaba, porque tenía mucho dolor en mi corazón, porque realmente yo no confiaba en la voz de los siervos, y me sentía muy mal, y no quería hacer nada. También estaba sin comer 3 días, y cuando misionera me escribe, ven al seminario, sí, tenía mucho agradecimiento a Dios, porque yo no pensaba participar, del seminario, no quería nada, así, solo pensaba ir a los cultos y ya. Y ahora, viniendo acá, escuchando otra vez la palabra, tenía mucho agradecimiento, porque yo había olvidado, el creer la palabra también, el confiar en Dios. Aunque tengo mucha teoría, al vivir acá también tenía mucha teoría, pero ahora puedo recordar, como Dios realmente nos ama, porque Él ya hizo, nuestras vidas. Y tenía mucho arrepentimiento, por no confiar en la voz de los siervos, porque realmente me daba cuenta que yo sin la iglesia, sin los siervos, yo no soy nada. Y porque siempre había la comparación, entre mi hermana y yo, así, siempre yo me comparaba, porque mi hermana es muy inteligente, estudia bien, hace muchas cosas bien, pero yo no hacía nada bien. Pero también pensaba, ¿por qué me hizo así? Siempre tenía queja a Dios, porque tampoco puedo ser buena persona en la iglesia o ser un instrumento así. Siempre me miraba a mí misma o creía, en eso.
pero ahora tengo agradecimiento porque Dios me permite, ¿no?, a través de la palabra, esperanza, ¿no?, en mi corazón. Y eso quería compartir. Gracias. Sí, último, sí, antes se escucha último, una persona más escuchando, escuchamos la palabra. Uno más, alguien más quiere te explicar, adelante. Sí, buenas tardes, hermanos. Esta mañana tenía mucho que decir, había muchas cosas en mi corazón, había muchas cosas, ¿no?, en el evento, varias cosas, como son varias áreas, también VIP, primera vez había participado, ¿no?, entonces había muchas cosas que no estaban en su lugar, cosas que también no sabía, no conocía, ¿no?, y muchos errores, muchas cosas. Y bueno, no sé, es un largo, ¿no? Pero sí, tenía muchas cosas que decir, pero escuchando hoy día la palabra, como cerraba mi boca. Al final, ¿cuál es el problema? Soy yo el problema. Al final eso simplemente podía decir, ¿no? Y también, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pese a cualquier cosa, ¿no?, pese a cualquier dificultad, situación o las cosas que vemos, ¿no? Ay, ¿por qué esto así? ¿Por qué? Pese a todas estas cosas, y Dios dice, ¿no?, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces ya esa palabra cerró mi boca, ¿no? No hay más que decir. Sí, gracias a Dios por la palabra. Muchas gracias. Sí. Ya, vamos a ver, ¿no?, el libro de San Juan, capítulo 11, ¿no? Esta mañana, ¿no?, compartimos, ¿no?, pero una vez más, San Juan, capítulo 11, desde el versículo 39, luego 40, solo 2 versículos voy a leer. Sí, San Juan capítulo 11, desde el versículo 39, 40, solo 2 versículos, vamos a leer. Sí, no hay algo, ¿no? Solo 2, ¿no? Entonces los hermanos, ustedes también, sí, cada uno pueden leer conmigo juntos. 11, 39, desde 39 voy a leer. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de él que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, ¿y por qué 4 días? 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ya solo 2 versículos. Versículo 39, Marta dice, ¿qué dice? Ya hiede. ¿Qué quiere decir hiede? Hediondo, ya está pudriéndose. Como cuando el hombre muere, varias veces yo también participé en el velorio. Entonces, antes no quería mirar, porque un muerto ve, en la noche aparece en el sueño. No quería ver, que da miedo. Pero un día visitando al velorio, Dios me dio ese corazón. Andrés, ¿por qué tiene miedo? Tú también algún día vas a estar ahí adentro. Tú también algún día, no sé, mañana o pronto, cuántos días después, va a estar ahí. Y mi persona mismo también va a estar ahí. ¿Por qué tiene miedo? Eso es la vida. Entonces ahí Dios me hizo pensar. Luego, cada velorio sí o sí yo saludo.
El cajón un poco largo, ¿no? Como 2 metros era, poco menos de 2 metros, ahí está, casi la mayoría. Luego, ¿dónde está su rostro? Está por ventana para que puedan ver y saludar, orar. Entonces ahí mirando, siempre está cerca mi persona también, ahí va a estar. Yo considero, no sé ustedes cómo, ¿no? Saluda. Pero cada vez yo visitando en el velorio, yo también va a estar ahí. Entonces, ¿qué vida mejor para mí? Me hace pensar. Sí, hermano, poco más temprano que está ahí, pero algún día Andrés también estará ahí. Entonces ahí saludando, mirando. Entonces la mayoría funeraria, ¿no? Funeraria, ¿cierto? Ahí, porque normalmente ahí en Bolivia no sé cómo hace, todo saca adentro, porque no saca adentro, pudre adentro, rápido, porque no circula, entonces pudre rápido. Sí, claro, en un lugar muy cálido es más rápido, ¿no? Entonces también huele, por esa razón la mayoría, ¿no? Saca aquí adentro todo intestinos, sacando adentro o pone, ¿no? Como se llama, de químico para que no pudra. Diferente, cada país es diferente. Bolivia no sé muy bien. Sí. Luego cuando muere toda parte sale la sangre, ¿verdad? ¿No? Por eso mete de algodón, ¿sí? Nariz, algunos hasta ojo, ¿no? Ese pudriéndose. Perdón, tal vez, porque poco no es tarde, recién almorzaron, pero sí, disculpe. Pero así, por eso meter algodón, nariz y toda parte, para que no salga ese líquido. En caso de Corea tiene cajón, ¿no? Adentro pone para que como escuchamos, ¿no? Como en el seminario, calefateara, ¿no? Calefatearas. Igual, adentro todo pone eso para que no salga un líquido, porque cuando deja un muerto, rápido deshace. Sale ese líquido, ¿no? Pudriéndose. Ese olor muy fuerte. Por eso cuando nosotros en el campo, ¿no? En el campo en Corea, ese cajón, ¿a dónde lleva? ¿Sabe ustedes? En el hombro llevamos nosotros en Corea, ¿no? En el hombro. Hombre, entonces no tiene misma altura, alguien alto, alguien bajito, ¿cierto? Luego caminando también, pues alguien más bajo inclina ese cajón, ¿no? Así, chueco, ¿no? Entonces, ¿dónde chorea el líquido? ¿Dónde bajo? Cuando chorea, ese olor muy fuerte. Pues adentro pone para que no salga, ¿no? Eso. Entonces 39 leyendo aquí dice, Marta dice, no Señor, ya, ¿qué quiere decir? Ya está pudriéndose el cuerpo, ¿verdad? ¿No? Gusano ya todo está comiéndose. Huele muy feo, porque 4 días. Entonces, versículo 39 leyendo, explica Marta, ¿cómo está la situación? Lázaro ya murió, luego hasta su cuerpo está ya hiede, no se puede recuperar. ¿Sí? Se pudrió, luego huele, ¿verdad? ¿No? El gusano está comiéndose. Pero versículo 40 leyendo, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Aquí no te he dicho que si crees. ¿Qué quiere decir si crees, hermanos? Aunque ya hiede, ya pasó 4 días, ¿verdad? ¿No? Está pudriéndose, líquido saliendo, ya gusano está comiéndose. Entonces, Lázaro, ¿verdad? Muy difícil resucitar, parece imposible. Pero versículo 40 leyendo, si ustedes cree que verás. Así está escrito en su Biblia, pero aquí si crees. ¿Qué crees, hermanos? Si crees que está hablando, está vivo, que Lázaro,
Si crees, ya vamos a ver. Versículo 25 sale, 25. Ya, versículo 25, Jesús habla, ¿no? A Marta, a María. A Marta habla, ¿no? El versículo 25, voy a leer. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya, 16, hermano, usted también puede leer. 1, 2 y 3. Ya, aquí también Jesús hablando, ¿no? Pregunta, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso preguntó. Por eso, versículo 40 también. Sí, si crees, verás, dice, verás la gloria de Dios. Ya, dos versículos muy diferentes, totalmente diferentes. 39 explica Marta: Jesús, mi hermano Lázaro murió, 4 días está ahora. Ya hiede, ¿sí? Ya pudriéndose su cuerpo. Luego ya gusano está comiendo. Así está la situación. Entonces, tal vez quiere decir Marta, ¿verdad? No se puede, Jesús, es difícil, ¿no? Es imposible, ¿verdad? No, eso está hablando. Ya hiede Jesús, ya está muerto, ¿no? De 4 días. Entonces tal vez Marta quiere hablar de esa manera. Ya no se puede resucitar Jesús, ya no se puede, es imposible, eso quiere decir. Sí, puede entender, ¿no? Sí, ¿está bien? ¿Así? ¿Está bien? ¿O no están de acuerdo, parece ustedes? ¿No? Ya 39 así está escrito. Ya. Porque Jesús dijo: quitad la piedra. Jesús dijo: quitad la piedra, ¿no? Si para que salga necesita piedra, ¿no? ¿Cómo Lázaro puede salir? Esa piedra grande está cerrado. Pues Jesús está hablando: quitad la piedra. ¿Sí? Escuchando de la palabra de Jesús, Marta dice: Jesús, ya hiede mi hermano Lázaro. Luego, ¿por qué 4 días? Así está escrito en su Biblia, hermanos. Ya, ¿qué quiere hablar Marta? ¿Qué quiere hablar Jesús? ¿Qué quiere hablar como Marta? No se puede, ¿verdad? ¿No? Jesús, ¿por qué quita la piedra, ¿no? En vano. Porque ya 4 días, hace 4 días ya ha muerto. Luego su cuerpo ya deshizo, muertos, pudriéndose. Eso está hablando. Pero Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. De 2 palabras. El libro de Salmos podemos ver, Salmos. Capítulo 2. El libro de Salmos, capítulo 2, el versículo 8. Voy a leer ya. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ya, una vez más, ustedes juntos, ¿no? Con usted junto, podemos leer. 1, 2, 3. ¿No almorzaron? ¿No almorzaron? Sí, pues no hay fuerza, parece. Sí, aunque no almorzó, pero fuera almorzó 2 platos, ¿no? Sí, luego ya sí, ¿no? Podemos leer fuerte. Ya, 1, 2, 3. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión
tuya, los confines de la tierra. Eso es testimonio del siervo de Dios. Varias veces escuchamos. Un día pastor también leyó ese versículo. Entonces pensaba pastor, no como un versículo como está en la Biblia. Entonces no se sintió, pero cada vez leyendo en la Biblia ese versículo se quedaba en su corazón. Entonces esa promesa no solo está en la Biblia, esa promesa Dios quiere hablar a mí, ¿no? Dios quiere dar a mí. Así pastor escuchó. Leyendo, pídeme, dice. ¿Qué pide? A Dios. Y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces cada vez recordando ese versículo, ya Dios quiere dar a mí. ¿Qué quiere dar? Las naciones me quiere dar. Naciones, La Paz está hablando. Naciones, Santa Cruz está hablando. Claro, La Paz también grande, ¿no? Santa Cruz también grande. Pero naciones, países. No es ciudad, países grandes. Un reino, ¿no? Naciones. ¿O no es así? Naciones. Entonces los países va a dar, dice a mí, ¿verdad? ¿No? Va a dar. Luego, después, como posesión tuya, los confines de la tierra. Quiere dar, mío era mío, los países míos. Tal vez ese reloj es mío, ¿sí? Mío era. Entonces yo puedo poner, pongo, quiero votar, ya vota, ¿cierto? Es mío, ¿verdad? ¿No? Pero ¿cómo quiere dar? Las naciones, tu posesión era, posesión y tuya. Quiere dar como mío era, mío. Entonces ahí escuchando pastor, pensó mucho, era, ¿eso puede ser o no puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? Las naciones, posesión tuya. Entonces, como tu casa, ¿cómo hace? Maneja libremente, ¿verdad? ¿No? Tu casa, limpiando, luego cuidando, hace como tuya, ¿verdad? ¿No? Quiere arregla, no quiere pintar, no pinta. Las naciones también así quiere dar a nosotros. Pastor, escuchando en el principio, se confundió. ¿Por qué se confundió? A salva. Claro, pastor, recibió la salvación. Entonces Dios me quiere dar las naciones como posesión mía, ¿sí? Entonces no está hablando como una ciudad, una casa, casita, nación entero. Eso quiere dar. Entonces eso es muy grande. Pero ¿por qué se confundía, pastor? ¿Sí? La palabra, aunque dice así, Dios quiere dar, pero la vida real, pastor, ¿cómo estaba? No hay miembros, también no podía comer, no tenía casi nada en sus vidas. Entonces, si quiere dar unas naciones, o no es una, varias las naciones, debería comer bien, tener material, tener, iglesia grande, tener miembros. Pero la palabra, aunque ahí había dicho, Dios, pero la vida real, ¿cómo estaba? Muy diferente, al revés, ¿sí? No había comida, ayunaba, luego no hay miembros, no hay nada, cada vez viajando, no hay pasaje, si nadie ayuda, era diferente, por eso se confunde, ¿sí? Ustedes también, ¿sí? Esa promesa, ¿sí? Tal vez esta tarde, escuchando, ya pastor te explicó, pastor una vez, 2 veces, varias veces escuchando, cada vez pasando ese libro, Salmos capítulo 2, 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la
tierra. Pero mirando mi vida real, ¿cómo vive? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo? Mucho menosprecio, nadie me respeta. Si imagínese un presidente de un país también, ¿cómo recibe, verdad? ¿No? Ese respeto, ¿cómo atiende bien? Pero usted cuando, así villita, ¿atiende bien como presidente? Como fuera nada, ¿sí? Luego hablando, no hace caso. Pero aquí dice, pídeme y te daré. ¿Cómo va a dar Dios? Herencia, como herencia. Por herencia, las naciones. Pastor también igualito que nosotros. Principio, pastor, escuchando esa palabra, se confundió. Según la palabra de Dios me va a dar, hasta confines de la tierra, todas las naciones me va a dar. Entonces imagínese, dueño de todas las naciones, ¿cómo va a vivir? Ya todas las naciones, dueño, ¿cómo va a vivir? O cada país visitando, respecta, ¿verdad? No, ya nuestro dueño llegó. Ya atendiendo, primera casa, primer lugar atendiendo. Comida también, primera comida. No solamente materiales. Así va a haber. Pero actualmente, ¿cómo vive? A usted no se siente, ¿no? Ya pastor también hacer. En el principio, no, rechazó. ¿Qué hizo pastor? Rechazó. No, esa palabra, aunque para palabra de Dios, pero no para mí, dijo. Esa palabra para otros. Sí, ahora también escuchando usted también puede sentirse, ¿verdad? No, a esa promesa, solamente para pastor. No, para mí no. Yo voy a buscar otro versículo, ¿sí? Ahí tal vez usted puede pensar. Igualito, pastor, también varias veces leyendo justo ese libro, pídeme, yo te daré. Ay, qué bien, pero leyendo por herencia, ¿sí? Las naciones, ¿cómo? ¿Sí? De posesión y tuya los confines de la tierra. No para mí eso. Así, pastor, considero. Pero Dios continuamente daba, ¿no? Ese corazón. Pídeme, yo te daré. Pídeme, yo te daré. Entonces el pastor no podía menospreciar esa palabra. Sí, porque mirando mi situación ahora no hay comida. Sí, también bastante menosprecio. También la gente, ¿verdad? No hay los miembros. Entonces, ¿cómo va a suceder? Rechazó pastor mismo, dice. Pero una vez, varias veces Dios mostraba. Como fuera, Dios, ya escucha, yo te daré. Pídeme, yo te daré. Ya pastor, Dios mismo, ¿no? Está hablando. Un día pastor decidió. Soy pastor, siervo de Dios. Dios hablando, ¿por qué yo rechazo? Luego decidió esa palabra, aceptar. ¿Qué decidió? Aceptar. Luego, ¿dónde vaya pastor? ¿Dónde vaya? Predicando el evangelio, habló ese testimonios. Hermano, usted abre la Biblia, Salmos capítulo 2, versículo 8. ¿Tiene o no tiene? En su Biblia tiene o no tiene. Usted tiene. Pero en mi Biblia no hay, dice ese versículo, pastor. No hay. Entonces los hermanos se sintió, ¿no? ¿Por qué no hay en la Biblia? Porque trucho tiene. No, falso, pastor. ¿Cómo versículo 8 no tiene? Los hermanos todo en su Biblia tiene, ¿verdad? ¿No? Entonces, pastor, ¿no tiene su Biblia? Tiene. Pero pastor decía ese versículo, yo poró en su Biblia. Luego, guardó ¿en dónde? En su corazón guardó. No hay, en la Biblia no hay. ¿Sí? Ese versículo, ¿en dónde? En su corazón. Por eso, donde vaya, pastor comenzó a testificar. Hermanos, Dios me habló, pídeme, yo te daré. ¿Sí? Por herencia, las naciones, como posesión tuya, los confines de las tierras. Entonces nosotros, todo el mundo enviaremos los misioneros. Todo el mundo Dios va a dar a nosotros, es el evangelio llevándonos. Luego a través de quién? Las autoridades, presidentes van a
sí apoyar. Sí, hace tiempo atrás habló. Ya mirando dos situaciones, hermanos, usted también, ¿cómo ve ahora? ¿Usted tiene? ¿Las naciones tiene? La gente respeta, claro, respeta, pero no como, ¿no? Acá. Sí, hermanos, esta tarde también, como ese testimonio, aparentemente testimonio de siervo, pero nosotros también escuchando, eso creyendo, aceptando. En nuestra vida también, Dios va a cumplir, no va a cumplir. Va a cumplir, no va a cumplir. Y yo primero escuché testimonio de Pastor Yonguk Pak, ¿no? Traduciendo al lado. Entonces, Pastor Yonguk Pak también, cuando estaba en el seminario, ¿qué dijo? Se sintió, ¿verdad? ¿No? Soy inútil, no sirve, pero otros, su compañero, predica bien, Dios usa. Pero Pastor Yonguk Pak, ¿cómo consideraba? No sirve, Dios no usa. A mejor salir, según mi condición, a mejor salir de las iglesias, porque Dios no va a trabajar. Así se sintió. ¿Escucharon? ¿No escucharon? Yo no me escuché, ¿no? Te explicó, ¿verdad? ¿No? Pero sí, como pasando el tiempo, como el libro de Hechos, ¿no? El libro del capítulo que era Saulo, ese compartiendo, habló. Esa palabra Pastor Pak predicó, predicando en el culto, ¿no? Un día en el culto Pastor Pak compartiendo el libro de Hechos acerca de Saulo. Entonces Ananías hablaba mal de Saulo, pero Dios dijo, ¿no? Ananías, ¿qué dijo? Esto es mi instrumento escogido, me es este. Él va a llevar mis palabras hacia quién. ¿Hacia quién? Los judíos, reyes, los hijos de Israel, toda la persona, ¿verdad? ¿No? Como instrumento, levantando, usar, dijo. Entonces, cuando Pastor Yonguk Pak también, ¿no? Escuchando ese testimonio, consideraba, soy inútil. No sirve. Mi persona mejor salir del seminario o trabajar afuera. Pero justo en el culto, ahí escuchó a través de pastor, escuchando que dice, igual que Saulo, comparando Saulo igual. Saulo es perseguidor, dañando a la iglesia de Jerusalén. Luego agarrando a los cristianos, querían meter a la cárcel. Pero Dios habló, ¿qué habló? Esto es, ese hombre es mi instrumento escogido. Va a llevar mis palabras ante todas las personas. Según esa palabra, escuchando tenía esperanza, dice. Pastor, ¿no? Ya, aunque yo también perseguidor, soy frágil, inútil. Luego tropiezo en el seminario de la iglesia. Pero ya eso Dios, pero habla a mí de diferente manera, ¿no? Yo soy instrumento escogido. Según esa palabra de Dios, cumplió, dice. Ahora, misión, ¿no? Presidente de la misión. Luego Dios se levantó. Luego antes 5,000, 10,000. Antes mucha gente predica el evangelio. Luego escuchando, ¿no? Ante reyes también predicando el evangelio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos? Pastor también pensó, ¿qué pensó? Soy inútil. Luego, soy perseguido. Tropiezo. ¿Usted no piensa? Yo también muchas veces yo pensé, no soy digno de estar acá. Mejor salir. No sirve. Pero escuchando la palabra, dio promesa, ¿no? Esta promesa. Según esa promesa de Dios, pastor también confiando hasta ahora, siguiendo, cumplió. ¿Ustedes qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Usted también piensa? ¿Soy tropiezo? ¿Inútil? ¿Frágil?
débil. Sí, por eso tenemos esperanza. El pastor también igualito que yo, ¿no? Pensó, igualito. Pero Dios, como la palabra de Dios que dice, tú eres mi instrumento escogido, era. No solamente palabra, luego va a llevar. ¿Ante quién? Reyes, autoridades, todas las personas que lleve ese el evangelio, el mensaje de Dios. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Va a cumplir o no va a cumplir? Cumpliendo así, haciendo, agachándose. Cumpliendo así va a estar. Si aquí igual el libro, ¿no? Salmos capítulo 2, 8. Pídeme, dice. Yo te daré. ¿Usted qué pide a Dios, hermanos? Pídeme, dice, pídeme. Yo te daré. ¿Sí? Dios quiere que pida. Ustedes, ¿no? A Dios. ¿Qué pida? Tengo hambre, Dios. Comida, dame algo. Dios, no tengo pasaje, pasaje dame. Dios, ese enemigo me molesta. Sí, elimine por favor mis enemigos. Esas situaciones me turba, por favor, solucione esa situación. Tal vez podemos orar. Que si parece nosotros, ¿no? Y pastor también así oró en el principio. Pastor, tengo hambre, Dios, tengo hambre, dame comida. No tengo pasaje, dame pasaje. Me da vergüenza, soy pastor. No hay pasaje, no hay comida, ¿sí? No hay materiales. Ayúdeme, comida, pasaje, necesidades. Así pidió, ¿verdad? ¿No? Pero mientras pidiendo, sí, Espíritu mismo habló a Dios. Eso todo va a dar. Pide. ¿Qué pide? Pídeme, yo te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Todas las naciones. Si Dios, ayúdeme. Sí, nosotros queremos llevar ese el evangelio. No solamente Alto, no solamente La Paz, no solamente ciudad. Todo, completamente aquí, todo territorio de Bolivia. Luego no solamente Bolivia, otros países, todo el mundo. Pidiendo, orando, Dios va a dar, no va a dar. Va a dar, sí, va a dar. Ahora, esa palabra, Dios cumplió. Imagínense, hace poco tiempo atrás, 6 países de Oceanía viajó, pastor, ¿verdad? ¿No? Encontraron, sí, máximas autoridades, los presidentes. Luego después viajó a África, ¿no? ¿Cuántos presidentes se encontraron? ¿Cuántos? 9 países, presidente de 9 países. Imagínense. ¿Sí? Luego como casi 10 días, dentro de 10 días puede encontrar 9 presidentes de diferentes países. Presidentes, espera, ¿no? Luego ya llegando así puede hacer. No. Presidente, depende del plan de, ¿no? Agenda de presidentes. Si un país entre 9 países, escuché, no sé, ustedes también escucharon, culto dominical del pastor, escuchó su testimonio. Un país de África. Antes, una vez más también pastor visitó a África, ¿no? Continente de África. Entonces en ese momento visitaba, encontraba reunión con los presidentes de diferentes países de África. Pero entre presidentes de África son amigos. Entre presidente habla, ya Pastor Ospak llegó, nosotros ahora estamos haciendo convenios. Luego va a trabajar grandemente en mi país. Entonces algunos presidentes expresó como nosotros, no testificó. Entonces otro presidente, un presidente que no recibió la visita de pastor, él deseaba. Luego llamó a nuestra misión. Escuché que Pastor Ospak visitó diferentes países de África, ¿por qué no me visita? Así dijo. Yo también quiero conocer, sí, quiero tener comunión con Pastor Ospak.
Luego estaba visitando diferentes países de África. Por esta situación, por esa razón, ¿no? Pastor llegó. Ese presidente tanto deseaba recibir, conocer. Luego, paseando su agenda, recibió, sí, Pastor Ospa, hubo reunión. Pero en esta vez, visitas diferentes. Sí, ese presidente, nosotros llamamos, Pastor justo va a visitar diferentes países de África. El señor presidente, si puede recibir, entonces el presidente le rechazó. No, estoy muy ocupado. Sí, muy ocupado, no puedo atender. Sí, personalmente quiero atender, pero su agenda muy apretado, ¿no? Tiene diferentes eventos, ya está planeados. Entonces no podía encontrar ni recibir al pastor Ospa, ¿verdad, no? Pero como pastor ya decidió viajar a diferentes países de África, entonces misionero de este país, comenzó a buscar, llamar al presidente. Si llega el siervo, ¿no? Entonces Dios va a trabajar, pero ya quiere aceptar, no quiere aceptar. Quiere aceptar, no quiere aceptar. No quiere aceptar, porque tiene ya planeado diferentes eventos, no hay tiempos. Pero si tanto desea misionero, ¿no? De su país, haga una reunión con el presidente, luego con pastor. Buscamos algunos conocidos diferentes. Luego llamamos secretaria principal, ¿no? Del presidente. Cada vez llamando, ese secretario no quiere, porque sabiendo agenda del presidente, muy apretado, no se puede, no hay tiempos. Ay, no había manera. Pero va a llegar pronto, ¿no? Pastor, el siervo de Dios. Entonces otra vez ese misionero llamó secretario general del presidente de este país. Y llamando, ¿qué dice? ¿Qué dice ese secretario? ¿Ya acepta o no acepta? ¿Cómo sabe usted? ¿Acepta o no acepta? No acepto, porque no hay tiempo, era su agenda llenos. No, rechazo. De repente, una hermana de la iglesia junto con misionero juntos, ¿no? Esa hermana juntos estaba preparando esa reunión entre el presidente y el siervo de Dios. Entonces, como a través de ese teléfono escuchando, no se puede tiempo, ¿no? No se puede tener tiempo el presidente. Si ese misionero, al lado de ese misionero, una hermana de la iglesia lloró. Llorando, ¿sí? Entonces de repente ese secretario. ¿Quién está llorando? Así, porque escuchaba, ¿sí? ¿Quién está llorando? Páseme. Sí, entonces esa señora, hermana de la iglesia, recibió. ¿Por qué llora? Entonces, siervo de Dios llegando acá, siervo de Dios, luego nuestro presidente de nuestro país encontrando, Dios va a bendecir nuestro país, pero lamentablemente no encuentra, ahora estoy llorando. Ese secretario también del presidente, sí, creo que puso alta voz. Presidente al lado estaba. Presidente, ¿y por qué llora? Páseme, dice, así dijo. Ese presidente agarró el celular. Sí, ¿por qué llora? Sí, entonces ella habló. Señor presidente, ese siervo de Dios llega a nuestro país, gran oportunidad. Si usted recibe oración, luego encuentra, Dios va a bendecir a su país, a usted. Pero usted rechazando, no hay tiempo, por eso rechaza. Sí, eso nos da mucha tristeza, por eso estoy llorando, dice. Entonces el presidente, yo escuchando, tú no eres de nuestro país, tú extranjero, tú coreano parece, así dijo. No soy coreano, país. ¿Cómo voy a saber? Tú eres coreano o de nuestro país. No soy de Corea, soy de acá, este país. Entonces, ¿tu padre quién es? Así preguntó el presidente para confirmar, ¿no? Él es coreano o no de su país. Mi padre fulano, yo conozco tu papá, así dice. ¿Tu papá nombre es fulano, sí o no? Sí. ¿Tu madre es fulano, o sí o no? Sí, ¿verdad? Es el señor presidente, mi padre, así es correcto. Yo soy amigo de tu papá, así dice ese presidente. Somos compañeros de una universidad. Yo enamoraba mucho a tu mamá, así dijo. Comenzó a explicar.
Sí, yo enamoraba mucho. ¿Tu mamá muy bonita, sí o no? Así ya preguntó el presidente. Muy bonita, yo enamoraba. Pero tu papá más inteligente que yo, tu papá agarró tu mamá. Sí, yo perdí tu mamá. Sí, por eso yo conozco muy bien tu papá y mamá, dice. Entonces así mientras iba hablando, sí, entonces, ¿qué quiere? Así dijo el presidente. Señor presidente, una vez nomás encuentra a nuestro siervo de Dios. Encuentra, Dios va a bendecir. Dios va a cambiar en nuestro país. Está bien, entonces voy a ir allá. Sí, ya prepara. Así encontró, es así. Escuchando, ¿verdad? ¿No? Aparentemente no se puede. Es imposible. Todo hablaron. Esta vez es imposible. ¿Cómo sabía que sí? Su madre es enamoradora del presidente? Nunca pensó. Nunca. Luego su padre es amigo del presidente. Mucha competencia por una señora en la universidad. Eso pastor te explicaba en el domingo. Entonces, aunque nosotros no, ¿verdad? Sí, tal vez es imposible. Pero como por una llamada de una hermana de la iglesia, lloró. Sí, ella lloró. Entonces, llorando ese secretario, ¿quién llora? Así dijo, ¿sí? Porque escuchaba. Y pásame. Y luego mientras hablando, presidentes escuchó. Entonces, solo quería saber, ¿verdad? ¿No? Mientras hablando, el presidente de corazón cambió. Porque esa hermana de la iglesia es conocida. Su padre, su madre, ahí logró. ¿Qué le parece escuchando? ¿Qué le parece? Oh, muy interesante, ¿verdad? ¿No? Sí, aparentemente imposible. Pero Dios abriendo, todo puedes. Luego hubo reunión con pastor Osupa. Luego ahí donó un terreno. ¿Cuánto era? 8,000 제곱미터, 8,000평, 24,000 metros cuadrados. Ese centro de la ciudad, eso donó ese presidente. Escuchando con pastor, donó. Ahora está preparando un diseño para construir sede de IYF, ¿verdad? ¿No? Entre todos los países de África recibieron donaciones, ¿no? Terrenos, Suazilandias, Kenias, también ¿dónde? Diferentes países de África, ¿no? Continente África recibieron de gobiernos. Pero ese país que entregó mejor terreno, dice, centro de la ciudad, centro, hermano. Imagínense esa cantidad, ese tamaño de terrenos, casi 20,000 metros cuadrados. Es chico, y grande, ¿verdad? ¿No? Grande entregó, mejor terreno que todos los países que recibieron de gobierno, mejor terreno. ¿Quién sabía qué hacía? ¿Sí? Porque el presidente le rechazaba difíciles reuniones, porque ya está, ¿sí? Lleno de su plan, ¿no? Sus eventos. Pero ahí entre ellos hablando por teléfono, por una hermana de la iglesia, ahí llorando, ahí abrió. Luego conversando, el presidente conocía su padre, su madre. Luego ahí vino, escuchando de la palabra del siervo, abrió su corazón, cambió. Luego hasta terreno recibió, grande. Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Sí. Creo que no va a creer nadie. Nadie va a creer, ¿sí? Porque el presidente no rechazaba. No había manera, ¿sí? Pero ahí últimamente Dios volcó, ¿verdad? ¿No? Cambió, ¿sí? Por una hermana de la iglesia, por su llamada, ¿sí? Luego hasta ahora, hasta terrenos grandes. Sí, esta tarde hemos leído ya San Juan, ¿no? 2 versículos. Ya eso leyendo, ya terminamos. Sí, el versículo 40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si creyendo va a ver, ¿verdad? ¿No? Creyendo en el Señor, toda la palabra que dice va a cumplir. Dios poderoso. Jesucristo es Hijo de Dios. Él todo puede hacer. Aún difícil, las cosas difíciles, ¿no? Pero el Señor, creyendo en el Señor, Él todo puede hacer. Él puede hacer resucitar, Él puede dar la vida, ¿no? A muertos.
Ya creyendo en Él, verá, ¿qué verá? Sí, gloria de Dios, ¿verdad? ¿No? Gloria de Dios. Si antes se habla versículo 40, versículo 39, las situaciones es imposible, que podridos. Ya yede. Ya pasó 4 días de la muerte. Humanamente es difícil, es imposible, pero si cree, va a haber, ¿verdad? Sí o sí. Tal vez esa tarde, hermanos, usted también tiene una situación, es imposible, usted mismo dice, ya no se puede, o difícil, ¿verdad? ¿No? Ay, hasta aquí nomás mi vida, yo no sirve, como pastor, si te explicó, soy frágil, soy débil, ¿sí? Dios está equivocado, yo no puedo, comparando otro más mejor, otro predica bien, otros hallando la gracia, no compara. Comparando usted, mirando a usted, ¿cómo ve? Ya ya podrido, ya no se puede, es imposible. Tal vez ahí usted está explicando como Marta, pero Jesús habla, ¿sí? Aún tiene esas situaciones, ya Jesús habla. Si crees, verá, que verá. Amén, hermanos. Sí, amén. Yo también muchas veces mi situación podrido, ya no sirve, es imposible, no se puede cambiar. Pero gracias a Dios, estando en la iglesia, escuché la palabra, ¿verdad? ¿No? Aún tú crees, dice, tú crees, verá, ¿qué verá? Gloria de Dios. Hoy en reunión grupal, poco tarde yo entré. Entonces ahí te explicando los hermanos casados. Un hermano se te explicaba que un día llegó acá. Entonces así, aquí en cuello, aquí poco hinchó, pero así hinchó, ¿no? Entonces hay algo, como dice, tumor, ¿no? Tumor. Entonces ahí, sí, por ese tumor, de nuevo estaba llegando a la iglesia. Entonces tenía miedo, ¿sí? Entonces pidió oración. Pasando poco tiempo me llamó desde hospital me llamó. Luego su esposa me llevó, llevando hermano a hincho, ojo, todo cara así, hincho todos. Luego aquí tapando su garganta por ese tumor, que hinchó, sí, muchos, perdiendo su figura, porque demasiado hincho. Entonces los médicos dicen como célula y cáncer, que como maligno, ¿sí? Entonces necesita hacer quimioterapia, ¿sí? Entonces ahí habló. Entonces ese hermano decía, no puede comer, porque aquí tapa garganta, porque hinchando empuja, no puede comer, ni puede tragar. Entonces hermano también hablamos, ¿cierto? Mirando la situación que dice. También no hay lugares, porque estaba en el lugar de emergencia. Siempre los enfermos está llena, ¿verdad? ¿No? Está llenos. Entonces hermana, su esposa decía, sí, dificultades, ¿no? Deudas, los hijos pequeños, no trabajan, no ganan sueldos. Además, mi esposo aquí está. Tengo que venir, ¿quién va a atender? Mis hijos, deudas. Entonces escuchando, ay, Dios mío, yo también, sí, no hay esperanza. ¿Usted también escuchando, tiene esperanza? Aunque yo también quiero ayudar, pero mi bolsillo está más peor. No hay nada, algo que voy a dar. Entonces, no podía hacer nada. Pero gracias a Dios, tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí está, aún cómo es la situación. Ya de Dios, perdón, ya de Jesús. 4 días ya muerto, gusano está comiendo. Ya así habla la situación. Pero versículo 40, ¿qué dice? Si crees, aún así, si crees, tú verás la gloria de Dios. Amén, hermanos. Si pensamos,
difíciles, hermanos. En ese lugar todo está, todos son enfermos de cáncer, hay algunos, todos. Ahí estaba, no había el lugar, tampoco, ¿sí? No había lugar fijo para ese, hermanos. Pero hoy día escuchando, ¿no? Sí, ahí normalizó todos. Sí, sus rostros, ojos, bocas, muy guapo es. Sí, antes así todo hinchaba. Pero te explicando, ya salió del hospital. Dios permitió un lugar. Luego los médicos atendió. Luego mejoró, ya salió del hospital. Ahora puede estar con los hijos, ahí están todos, ¿no? Escuchando. Sí, gracias a Dios. Sí, tenemos situaciones bastantes. Sí, como el versículo 39, pero también tenemos Dios. El Señor, también la iglesia, el siervo. Si al Dios que dice Jesús, si crees, verá, el Señor puede hacer. Aún así, el Señor puede solucionar. Como el libro de Salmos capítulo 2, 8, ¿no? Pídeme y te daré. Si cree en Dios que me va a dar, ¿no? Las naciones. Como posesión tuya, los confines de la tierra, va a pedir. ¿Qué va a pedir? Las naciones va a pedir, ¿verdad? ¿No? Pero no cree. Solo tengo hambre, Dios. Sí, comida. Pasaje. Sí, creyendo en Dios todos. Y una parte vamos a leer, ¿sí? Una parte. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 3 voy a leer. Ya, porque lo que era imposible para la ley, y por cuanto era débil por la carne. Aquí también, Romanos capítulo 8, 3. Es imposible. ¿Qué es imposible, hermanos? Cumplir la ley, agradar a Dios. Ese es ya imposible. Porque ese carne, muy fuerte, deseo. Por eso ya nosotros también, aunque estamos en la iglesia, después de recibir la salvación también, ese deseo carne arrastra o no arrastra. Aunque no quiere enojarse, se enoja o no se enoja. ¿Oh? ¿Se enoja a ustedes? ¿A usted también sabe enojarse? Yo pensé que no. Porque ya ese deseo carne arrastra. Porque muy fuerte. En esta tarde, ¿quién puede vencer ese carne? Carne cuando lleva mentir, miente. Carne lleva a cometer pecado, cometes. Luego carne condena, tú eres malo, inútil. ¿Quién va a vencer este? De carne. Pues aquí el versículo 3 leyendo, es imposible. ¿Qué es imposible, hermanos? Cumplir el mandamiento. No se puede cumplir, no se puede agradar. No puede vivir, ¿verdad? No puede vivir, ¿sí? Agradablemente de Dios. Pero versículo 4 usted puede leer ya junto. Versículo 4, ya 1, 2 y 3. Pero en el versículo 4 también, volca, ¿sí? Versículo 3. Versículo 3 es imposible. Pero versículo 4 leyendo, ¿qué dice? Cumple, dice. Todos los leyes de Dios puede cumplir. Explica. ¿Sí? ¿Es correcto, hermanos? ¿O no? Ya 4, vamos a ver 4. Ya para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice. Ya, ¿es correcto? En nosotros cumplimos todos los mandamientos, leyes de Dios, agradamos a Dios, así puede vivir. Pues versículo 3, 4, muy diferente. ¿Sí? Solo versículo 3 leyendo, tiene razón, ¿sí, verdad? ¿No? Carne muy fuerte, es imposible cumplir, ese entendemos. Pero versículo 4 entrando, ¿qué dice? Cumpliese todas las leyes de Dios en nosotros.
¿Se puede o no se puede? Ah, no se puede. ¿Ya se puede o no se puede? Se puede, dice versículo 4. ¿Cómo podemos cumplir? Andamos. ¿Con quién andamos? Con Dios, con la iglesia, con el siervos, andamos. Cerca. Recibimos de ahí, es verdad, ¿no? Una vez pastor explicó. Porque nuestro corazón hace crecer el corazón de Dios. Depende de nuestro corazón. ¿Qué tiene? En nuestro corazón tiene mucho deseo. En nuestro corazón tiene muchos vicios. También mucho deseo de la carne. Eso más grande era. Voy a ganar, voy a cometer, voy a hacer. Eso más grande. Por eso arrastra. Pero en nuestro corazón llena. ¿Qué llena? El corazón de Dios. Por el corazón de Dios puede llenar. Entonces Dios guía a nosotros. Pero lamentablemente en el corazón de la gente, ¿qué está lleno? ¿De qué está lleno? Mucho deseo, ¿sí? Vicios. Luego, también su pensamiento, ¿verdad? ¿No? Por eso arrastra. Entonces, pastor nos explicó. ¿En qué manera puede llenar el corazón de Dios en nosotros? ¿En qué manera? Usted pagando aprende afuera, ¿no? Academia. Pagando, ¿cierto? Los padres dando dinero también hace enseñar, ¿no? Hace aprender los hijos. No es poco, $100, $200 pagando, ya un académico aprende los hijos. Imagínese, si tiene una manera, ¿qué manera? Puede llenar en nuestro corazón por el corazón de Dios. Porque Dios está lleno, luego Dios acompaña, luego Dios manifiesta su obra. ¿Qué es eso? Escuchamos nosotros, ¿recuerda? ¿Cómo podemos llenar? Pues por la palabra, ¿cierto? ¿No? Pero ¿en qué manera? Sí, por eso en la mañana temprano levanta. ¿Cuándo se levanta? Primero, sí, leyendo las Biblias. Luego escuchando la palabra. Luego compartir el Evangelio, ¿no? A las personas. Como todo el día con la palabra, con la guía de Dios, orando. Entonces nuestro corazón, ¿cómo va a estar? Lleno de el corazón de Dios. Dios está vivo con nosotros, no solamente palabra. Dios está vivo, luego nuestra vida, ¿quién lleva? Mi deseo, ¿verdad? ¿No? Mi deseo, mis pensamientos lleva. Desde la mañana, pastor nos enseñó. Desde la mañana temprano se levanta, leyendo las Biblias, orando, luego compartiendo la palabra de Dios. Si participando cultos en las reuniones, en la iglesia, va a llenar en nuestro corazón. Aquí versículo 4 dice, cumplimos todas las leyes de Dios. ¿Quién eso cumple? Dice. O sea, 4, ¿quién cumple? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros, ustedes cumple, vive como Jesús. ¿Sí? Eso está escrito. ¿Cómo podemos hacer eso? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cerca de Dios, cerca de la iglesia, juntos con siervos, iglesias. Entonces continuamente van a escuchar la palabra de Dios, su guía. Pero no anda con el Espíritu, sino anda con la carne. ¿Carne qué va a dar? Nuestros deseos, nuestros pensamientos, ¿no? Ya, Santiago, eso, ¿no? Leyendo ya terminamos sí o sí, ¿no? Ya, Santiago, capítulo 4.
Santiago capítulo 4, de ese versículo 1 voy a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros y miembros? Explica, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y pleitos? Versículo 2, ¿no? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no os pedís. 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ya versículo 4, ya juntos podemos leer, ya 1, 2 y 3. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí ser amigo del mundo, así está escrito, ¿no? ¿Sí? Amigo sabe a amigo. Amigo. Amigo, ¿usted tiene amigo? ¿O no tiene ningún amigo? Amigos. Siendo amigo en el mundo, al mundo. El mundo es mi amigo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Amigo es como está abierto nuestro corazón. Cuando amigo habla, la mayoría acepta, ¿verdad? ¿No? Porque amigo era amigo, ¿sí? Tiene amistad. Vamos a salir a jugar, sí, está bien, jugamos. ¿Sí? Ya vamos a viajar, está bien, luego ya jugamos, ¿no? Son amigos. Pero aquí dice, ¿sí? Y versículo 4, ¿no? ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Tiene amistad al mundo. ¿Qué quiere decir? El mundo ofrece. ¿Qué ofrece, hermanos? Como amigo ofrece, ¿no? Vamos a salir a jugar. ¿Qué responde? Sí, dice, cierto, ¿no? Ya el mundo ofrece. Por eso no haga, ¿sí? Amistad al mundo. Cuando usted tiene amistad al mundo, sabe que usted contra Dios era, Dios. El mundo, ¿qué ofrece? Trabaja mucho para ganar dinero. Sí, dice. Estudia profesionalidades. Y tantas cosas ofrece. Claro, necesario esto, ¿verdad? ¿No? Pero tiene amistad al mundo, es contra. Cuando vamos a ir a la iglesia, ¿qué responde? Ya temprano venga a la iglesia, ¿qué hace? Al revés, hermano, al revés. ¿Sí? Ya vamos a salir fútbol. Amén, ya amigos, ¿sí? Así. Pero ya vamos a temprano, vamos a ir a la reunión de la iglesia. Ah, no, si ya alguien dice. En el mundo también. Ya echamos nuestro corazón, estudiamos. Amén. $100, $200, hasta mucho dinero invirtiendo, ya estudiamos, ¿verdad? ¿No? Porque ofrece el mundo, ¿qué ofrece? Títulos, profesionalidades. Pero en la iglesia ya echamos, invertimos nuestro tiempo a la iglesia. ¿Qué respondemos? No, porque ahí invertimos nosotros. Al revés, hermano, al revés. ¿Cómo hacemos? Al revés, ¿sí? Tener amistad. A Dios. Dios habla, sí, Dios. Dios es mi amigo. Dios es mi Padre. Ahí tener amistad. No al mundo era. Mientras al mundo, ¿verdad? ¿No? Más amistades tienes, se aleja. Lleva lejos de Dios. Esta tarde hablamos. Jesús le dijo, ¿qué dijo? Si crees, verá, que verá al gloria de Dios. Como sea, aún como es ahora la situación. Como Lázaro murió, ya pudridos, ya hiede. No se puede, pero crees, sí o sí va
ver la gloria de Dios. Amén, hermanos. Ahora, después de terminar, ¿no?, la visita de pastores, Dios ya abrió muchos. Claro, tenemos bastante tarea, ¿no? Ordenar, avanzar. También esta vez, ¿no?, preparando la visita de pastores, podemos ver, ¿no?, si nosotros falta muchos organizar. Debemos aprender más cosas, pero eso también pediremos, pidiendo a Dios. Dios sí o sí va a dar, luego va a cumplir, como se está escrito, ¿verdad?, ¿no?, en el libro de Hechos, ¿no? Entonces, hermanos, ¿no?, esa parte queremos pedir. Si orando terminamos, hermanos. Dios Padre, como Lázaro murió, pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días. Recién Jesús llegó, luego habló. Ustedes creen en mí, si yo soy resurrección y la vida. Los que creen en mí, aún muero, va a vivir eternamente. Dios Padre, nosotros creemos en Dios, en el Señor. El Señor todos puede hacer. Romanos capítulo 4. Es imposible cumplir los mandamientos de Dios, porque tenemos esa carne. Esa carne, el cuerpo, deseo muy fuerte, no podemos vencer. Pero en el versículo 4 podemos cumplir todos los mandamientos, leyes, cuando andamos con el Espíritu, no andando a la carne, dice Dios Padre. Por eso nosotros vinimos a las iglesias, leemos la Biblia, escuchamos la palabra, participamos reuniones, eventos en la iglesia. Dios Padre, si pronto también va a enviar a Perú, campamento de Perú. Estamos preparando ese evento en Perú. Luego también estamos preparando campamento mundial en Bolivia, 2025 años. Cada uno de los hermanos, creyendo en el Señor, en cada uno de nosotros veremos la gloria de Dios. Cada uno confía en Dios. Luego avanzando, Dios va a bendecir, va a trabajar grandemente en su vida, en su hogar, donde estén los hermanos. Luego, nuestro país en Bolivia, todas las personas, todos escucharán el Evangelio, recibirán la salvación. Esa tarde estamos muy agradecidos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa tarde hasta aquí y terminamos. Luego, antes de regresar, 3 en 3, ¿no? 3 en 3, orando terminamos para campamento de Perú. También, ¿no? Iglesia, mucha necesidad de ahora, adecuación, documento de las iglesias. También los hermanos que tienen, ¿no? Cada hermano tiene situaciones. Para los hermanos también, orando terminamos, ¿no? 3 en 3. Sí, gracias, hermano. IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024 en el Anfiteatro Parque de la Exposición. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú, del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos!